La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Hemos estado hablando sobre el ministerio de los hombres que Dios ha escogido, ha capacitado, ha llamado y los ha enviado. Por lo tanto, en el programa anterior hablamos acerca de la administración. La administración en el pastorado es tan importante. Como en toda empresa se necesitan administradores. Se necesitan varias personas para llevar a cabo lo que esa empresa necesita llevar hacia adelante. En este caso, la administración tiene metas y la administración necesita personal. En la carta primero del apóstol Pedro, quiero llevarlos a la luz de las Santas Escrituras, ciertamente para que usted vea la gracia de Dios que se extiende en la administración. Los acabamos de mencionar en el programa anterior, pero simplemente quisiéramos persistir un poco más en este pensamiento. Y quiero que usted le preste toda la atención debida. ¿Por qué? Porque si prestamos la atención debida a lo que el apóstol Pedro nos enseña por medio del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo usando la mente y el corazón del apóstol y la pluma, el papel, para escribirnos ciertamente estas verdades y que sepamos ser buenos administradores. Si Dios nos colocó para ser barredores, debemos ocuparnos de esa área. Si Dios nos llamó a enseñar la palabra, debemos estar ocupados ciertamente en esa área de la enseñanza. Y si Dios nos llamó a ser evangelistas, debemos ocuparnos de ese ministerio, porque es un ministerio al cual Dios nos delegó. O probablemente Dios nos capacitó para ser misioneros. Tenemos que ir por todas partes posibles del mundo para llevar el mensaje de Dios. Pero lo que el apóstol Pedro nos enseña es que hagamos las cosas en el orden correcto conforme al llamado que Dios nos ha delegado. Primero de Pedro capítulo 4 verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuántos predicadores hemos visto por muchas partes que haciéndose pasar como los grandes ungidos, lo que hacen es colocar la mano sobre la cabeza de la persona y le pegan un empujón y la persona se cae? Eso es simplemente aparentar que tiene una gran unción para eso. No debe de hacerlo porque se mete en problema. Ridiculiza ciertamente a Dios en sus actitudes, en sus acciones. El poder de Dios puede tumbar a cualquiera. Dios puede hacerlo. Lo hemos visto a través del profeta Daniel, cuando fue visitado por Gabriel. Las veces que este ser lo visitó, Daniel no pudo mantenerse en pie. Lo vemos a la luz también de las Santas Escrituras. En el libro de Apocalipsis, cuando Juan es totalmente visitado por nuestro Señor Jesucristo, no se pudo mantener en pie hasta que lo fortaleció el Señor.
Lo mismo Daniel pudo mantenerse en pie hasta que el Espíritu de Dios lo pudo restaurar y vigorizar y mantenerse en pie para escuchar el mensaje. El poder de Dios puede hacer cualquier cosa, pero no debemos nosotros usurpar los dones o aparentar que tenemos cierto don cuando no lo tenemos. Por eso el apóstol dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Además, en el versículo 11, estamos en primero de Pedro, en el capítulo 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, así como lo oye, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así, no tenemos que hablar lo que Dios no nos manda hablar. Piense en las palabras que acabo de soltarle. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, nunca conforme a mis propias palabras o a las propias palabras de X persona, no, sino conforme a la palabra que está escrita. Si alguno ministra, entonces ministre conforme al poder que Dios le ha dado, no administre conforme a su propia capacidad, sino conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien ciertamente pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y así, esta es una administración correcta. Si nosotros administramos conforme a lo establecido por Dios en su palabra y en las capacidades que Dios ha dado, vamos a ser de alta bendición en medio de una congregación o en medio de una multitud que Dios nos haya puesto. Muchas veces anhelamos como pastores tener grandes multitudes, pero Dios muchas veces nos ha colocado a varios en congregaciones pequeñas, porque esa es la capacidad que tenemos para poder administrar. Si sabemos administrar correctamente lo poco que Dios nos ha dado, podremos administrar lo grande también. Entonces Dios espera que actuemos correctamente haciendo el trabajo administrativo tal como Dios nos lo enseña en su palabra gloriosa. No escapa nuestra visión que la administración que es para la gloria de Dios se convierte en la cumbre del ministerio pastoral. Hablar y hacer para Dios sea glorificado es trabajar de manera tal que nosotros estemos escondidos detrás de ese objetivo. En segundo lugar, quiero que sepa que la administración utiliza personas. Estas personas también tienen que ser llevadas a la capacitación para poder ser utilizadas dentro del reino santo del Dios vivo. Es posible que cuando hablamos de administración nos preparemos para trabajar en la burocracia, proyectos, papeles o planes, pero no es así. Más bien Dios nos encamina a la participación, que es la utilización de los dones de la iglesia. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice el apóstol Pablo, por eso suyo,
sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Primero, el hombre de Dios que es utilizado para administrar no debe de avergonzarse de dar testimonio jamás del Señor Jesucristo, ni tampoco de aquellos que sufren por la causa del Señor. Deben de testificar de aquellos que sufren por la causa del Señor con el propósito de hacerle saber a los demás que todo siervo, todo hijo de Dios, habrá momentos que pasará por etapas difíciles, ya sea por golpes, por maldiciones, por ultraje, probablemente por cárceles, amenazas a muerte. Y entonces el apóstol dice, no te avergüences de presentar el testimonio de estos que sufren por la causa de Cristo Jesús, sino que también debes de ser tú un participante de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No debes huir, no debes de ser un pastor cobarde, un ministro cobarde, sino uno bien plantado, bien cimentado en la roca que es Cristo, en la verdad que se te ha comunicado. Esto no quita que hagamos las cosas con orden, pero sensibiliza la necesidad de la presencia del Señor en todo lo que hagamos para su gloria. Pablo le recomienda a Timoteo, que lo había oído de él, lo encargara a hombres idóneos, es decir, a personas aptas para administrar con competencia la enseñanza a otros. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 2:2, tal como él mismo lo había hecho con Timoteo. Según las Santas Escrituras, le dice Pablo a Timoteo, le dice claro, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. No debe de haber ninguna clase de estancamiento. Una es porque todo hombre de Dios va cada día envejeciendo. Llegará el momento que ya sea que está muy anciano o porque ya se fue a la presencia de Dios, pero antes que estas cosas acontezcan, ese hombre de Dios debe de estar ocupándose de preparar a nuevos predicadores, a nuevos maestros, a nuevos administradores, para que lleven la batuta. Esto es pasar la antorcha a las generaciones que vienen detrás, para que ellos también puedan llevar esa antorcha y que al final de su carrera otros también tomen la antorcha del evangelio, para que puedan vislumbrar en toda la sociedad donde están corriendo. Es lo que nos enseña el apóstol, o nos da a entender el apóstol cuando dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y así sucesivamente. Lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto también lo está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. En el capítulo 4 de esa carta, versículo 9, el apóstol le dice a los filipenses, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto es lo importante en la administración, de que sepamos entrenar nuevos hombres y mujeres para que se encarguen también de expandir el reino de Dios. Hace unos años, Dios me permitió bautizar a un jovencito. Y este jovencito
le vi la carisma para enseñar, para administrar, y otra gracia, la gracia de cantar. Lo puse en un servicio de hogar y Dios comenzó a bendecir ese servicio de hogar. Pero llegó un día cuando Dios personalmente lo llamó. Lo llevamos a un lugar, a otro estado, y lo dejé con 3 mujeres y un caballero. Eso hace unos 20 a 21 años atrás. Ese jovencito ahora está sobre 3 iglesias. Acaban de agarrar un templo también y tienen otra iglesia cerca, pastoreándoles. Entonces se ha extendido. ¿Qué tal si yo lo tengo en la congregación acá, estancado, sentado en los bancos? Pero lo solté, lo dejé ir, y es un gran talento en las manos de Dios. Él aprendió todo lo que le enseñé y lo echó a andar. Y ciertamente Dios lo ha respaldado porque sigue paso a paso el consejo. Y es lo que dice Pablo a los filipenses: lo que aprendisteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El problema de algunos siervos es que tienen tanto celo por la iglesia que pastorean, que no quieren preparar obreros, porque dice: si los preparo a estos, más tarde me van a batear, más tarde me darán un puntapié para afuera. Por eso es que muchos no preparan líderes, pero bienaventurados los que lo hacen. Hay cientos de pastores que Dios los ha bendecido porque prepararon hombres y mujeres y delegaron responsabilidades. Ahora son cientos de iglesias nuevas. Gracias a Dios por esos hombres de visión. Entonces, debemos saber que la iglesia necesita de muchos obreros, presidentes de damas, vicesecretarios tesoreros, presidente de caballeros, vices, secretarios tesoreros, de escuela dominical. Se necesitan maestros, líderes, se necesitan líderes para los jóvenes, para las misioneritas, los exploradores del rey, para las misiones y otros ministerios más. Se necesitan estos elementos, pero hay que equiparlos, hay que prepararlos para que sirvan al Señor en todo lo que Dios necesita usarlos. Algunos en Éfeso habían naufragado ciertamente y Timoteo tenía que pilotear la iglesia en medio de una tormenta, evitando que la infiltración se generalizara e hiciera daños a mayores. Por lo tanto, este hombre es puesto ahí en Éfeso para poder pilotear, manejar la iglesia. El don de administración es una gracia de Dios para avanzar en medio de las dificultades y crecer en la dependencia suya hasta llegar a la meta. El administrador de Dios es un retenedor de la fiel palabra, es decir, apegado al mensaje que se le enseñó, que es el evangelio apostólico, no comprometido con la carne, no comprometidos con los falsos líderes, sino comprometidos con el Dios omnipotente, con el Dios de Israel, el Dios de la iglesia. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 1:7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces Pablo le instruye a Timoteo concerniente a esos falsos maestros, concerniente a esos hombres que aparentan estar preparados pero no lo están, porque quieren aparentar ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. No tienen ningún fundamento, no saben para dónde van, no saben ni a dónde están, ni para dónde van, ni por qué están ahí.
Pero sabemos que la ley es buena, dijo Pablo, si uno la usa legítimamente. Pablo ciertamente estaba instruyendo correctamente a Timoteo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para eso es la ley, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Para ello es la ley. La ley dice, pecaste, vas a ser condenado. Entonces, pero la gracia le da chance para que la persona se arrepienta. Pero en este caso, Pablo está entrenando respecto a lo que es chueco para que él no se meta en esa área, sino que evite a ese tipo de líderes y que usen líderes que estén bien genuinamente equipados por Dios y a través del ministerio. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo en 1 de Timoteo 1:11. Pero en el capítulo 4 de esa misma carta, 1 de Timoteo capítulo 4, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Por lo tanto, desecha las fábulas, esas fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y promesa de la vida venidera. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Esto manda y enseña. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, en amor, en espíritu y en pureza. Así debe de ser todo consiervo de Dios. Todo siervo de Dios debe de ser buen ejemplo de los creyentes en palabras, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, debes ocuparte en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Un hombre realmente ocupado en la lectura de la palabra de Dios tiene para enseñar, tiene para dar. Pero hay muchos, lo que están dando son las noticias de los periódicos porque se devoran el periódico de página a página. Todos los días se madrugan a levantar el periódico. No es pecado leer el periódico, pero se ocupan el 100% de sus horarios diarios leyendo periódico y en lo que llevan a los púlpitos. Mas el Señor dice, ocúpate en la lectura de la palabra, en la exhortación y en la enseñanza. Así Dios quiere a sus siervos, que administremos ciertamente la palabra de Dios y que lo hagamos con firmeza. Como líder en el pastorado de la grey del Señor, nunca permitieron que la gente los adoraran. El apóstol Pedro no aceptó adoración del centurión llamado Cornelio. Muchos quieren hacerse pasar como personas grandes, dignas, y ponen la mano para que se las besen y hacen que la persona hasta se hinque frente de ellos. Pero los hombres de Dios jamás cometen semejante error. En Hechos capítulo 10, verso 25. Cornelio ha estado orando, ha estado este hombre ciertamente siendo generoso con su comunidad, pero un día mientras oraba se le presentó el ángel de Dios, le dio las instrucciones y le dijo, manda por el apóstol Pedro, tráelo para la casa que te enseñe el camino
que debes conducir, en el camino que debes andar. Y lo hizo así Cornelio, mandó a traer al apóstol Pedro. Y entonces, cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró al apóstol Pedro. ¿Cuál fue la reacción del apóstol? Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. No permitió adoración porque es un hombre. El único que merece toda la gloria y honor y toda reverencia y toda adoración es el Dios omnipotente. Los ciudadanos de Listra vieron a Pablo hacer un milagro en un hombre. De inmediato pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses. Por eso quisieron adorarle a Pablo, a Bernabé, que no lo permitieron tampoco estos hombres de Dios. Dice la Biblia en Hechos 14, verso 8, que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Entonces, oyó a Pablo hablar, oyó la palabra, la fe se le despertó a este hombre. Y Pablo oró por él y Dios lo levantó de donde estaba. Y a ese milagro dijeron: Pablo y Bernabé son dioses que nos están visitando. Y quisieron adorarlos y Pablo y Bernabé no lo permitieron. Hablaremos de esto en un próximo programa. Padre que habitas en los cielos, gracias por la palabra. Alabo tu nombre por nuestros fieles oyentes. Derrama tu potencia sobre todos ellos. Bendigo al pastorado, a los líderes que están en las distintas iglesias. Se llamen diáconos, no importando los puestos donde tú los has colocado. Derrama tu gracia, tu poder para ser fieles administradores. Da hambre por tu palabra, Señor, y da entendimiento para poder entender y la habilidad para poder enseñar y predicar esta palabra. Por ello, Señor, te exaltamos, te bendecimos con todo nuestro corazón. Toca a los que están enfermos, sánalos, oh Dios, y libéralos de sus dolencias y enfermedades. Muchas gracias por extender tu brazo divino y sanar a tus siervos y siervas. Ahora, Señor Jesús, gracias, Señor, por los que vienen también para recibir tu palabra. Aquí en el templo, Dios, bendice cada servicio y por ello te exaltamos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios los guarde y Dios los bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.